Hola mis renegados ninjas clase S, y también, gamers XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, bueno, lo retomaremos, porque es un capítulo perdido del fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Fanny Misaela, Kindred Darky, Obed Martínez, El Albert, Lidio Kaumex, Joel Otsutsuki, Chun-Li SSJ, Ingrid Yaira Morillo Soto, y por último, Feliciano Elías Kino Kino. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco del universo de Sao, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Capítulo perdido, el shinobi que cambió su historia. 9 de la noche, Konoha, una de las aldeas más fuertes de las naciones elementales, estaba por ser testigo del abismal poder de una de las criaturas que se le ha denominado como la maldad reencarnada, porque en la aldea de la hoja, una mujer estaba por dar a luz a 2 niños que tendrían que tener un camino de luz y oscuridad. Ya estaba escrito, pero como lo dicen algunos sabios, el destino nunca está escrito, sino que lo escribes tú. 10 de octubre, varios civiles y shinobis se divertían por los alrededores de su amada aldea, estaban en una época de paz, en donde gracias a su Hokage, que era el más rápido, se podían dar ese lujo de vivir una vida muy agradable. Oye Kakashi, ¿vamos por uno de nuestros enfrentamientos?, preguntó un pelinegro con una gran sonrisa. No lo sé, deberíamos hacer otra cosa, pero si quieres competir, dijo el peliplata mirando hacia su enemigo jurado, y el nombrado lo miró con curiosidad. Y dijo, no piedra papel y tijera, eso no es juvenil, tengamos una batalla de verdad, decía Gai con una mirada llena de determinación, que, vamos, hoy tengo que recargar energías, porque mañana hay una misión importante, pero también, dijo Kakashi que miró en una dirección, qué extraño, decía Kakashi que seguía mirando en la misma dirección. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo para nuestro desafío?, preguntó Gai mirando en la misma dirección que miró Kakashi. No, oye, ¿acaso no sientes nada Gai? Hay algo en el aire, no lo sé, pero, creo que algo está por pasar en este lugar, dijo Kakashi en un tono serio. Algo, dijo Gai que quiso decir que quería competir, pero el tono que usó su amigo y rival, no había uno que estaba jugando, y eso lo había sorprendido como nunca. Kakashi, si lo sientes, no deberíamos avisarle a alguien, sé que tus instintos no son un juego, deberíamos de avisarle a alguien, como el Yondaime, o incluso el Sandaime Hokage para que se preparen. Habló Gai con seriedad. No lo sé, y jamás me había sentido de esta forma, respondió Kakashi que se puso serio, pero después dijo, sí, vamos, hay que avisar de todo esto a los Hokages. Y Gai lo seguía de cerca, y en otro lado, un anciano decía, qué extraño, sentí que algo me miraba, decía el Sandaime que miró en una dirección, y luego afiló su mirada, mientras que después dijo, Biwaku, ¿qué es lo que me estás diciendo? Con que algo salió mal, decía el Sandaime que se había levantado, y habló, todos, reúnan nuestras fuerzas, no sé qué es lo que viene, pero aparecerá en nuestra aldea, habló el Sandaime con seriedad, y los ambos aparecieron, pero estaban sorprendidos por algo que el Sandaime les había dicho, y era que algo aparecería en su aldea, y no entendían nada. Ahora, gritó el Sandaime con seriedad, y los ambos desaparecieron en un Shunshin. ¿Qué rayos está pasando? Espero que no sea algo malo, Biwaku, no sé si eres tú, pero, me llegó tu mensaje. Decía el Sandaime con seriedad, porque en la aldea, un encapuchado dijo, jejejejejeje, listo, fue un problema porque me enfrenté a los shinobis más fuertes, pero lo he conseguido, es la hora de ver cómo esta aldea arde por las estúpidas decisiones que tomaron en todos estos años. Kochiose no Jutsu, Jutsu de invocación, gritó un enmascarado con furia, y de una gran cortina de humo que mandó a volar a varias casas, y también civiles junto con shinobis, unos gruñidos se podían escuchar, pero las personas decían, ¿qué es lo que ha pasado? Se preguntaban los civiles que no entendían nada de lo que estaba pasando, porque un golpe de aire comprimido fue hacia su persona, y los había dañado de gravedad, pero después escucharon unos gruñidos que salían de la gran cortina de humo.
mientras que también mostraban unos ojos carmesí. No puede ser, decían los civiles que lo reconocieron rápidamente, y solo dijeron, es el Kyuubi, y empezaron a correr por sus vidas, porque sabían que era lo que representaba el gran zorro de las 9 colas. Eso quería ver, este mundo, todo esto es una mera ilusión, este no es el mundo que una vez quise proteger, porque todo es dolor y sufrimiento. ¿Acaso no piensas lo mismo que yo, Kyuubi? Gritó el enmascarado con furia, mientras que ordenaba que el zorro de las 9 colas atacara a la aldea, mientras hacía destrozos en todos lados, mientras que varios civiles y shinobis perecían sin que nadie lo pudiera evitar, y en un alejado lugar, el Kyuubi, dijo el Sandaime con seriedad, y miró hacia su derecha, porque había un encapuchado, pensé que lo encontraría en este lugar. Pero no está en este lugar. ¿Qué pasó, viejo? ¿Todo bien?, preguntó el encapuchado estoicamente. ¿Y tú quién eres?, preguntó el Sandaime, que estaba atento a lo que podría pasar. Solo utilice la voz de tu esposa que se fue con el Rikudo. Deberías darme las gracias, porque no quiero que este lugar quede devastado. No soy un enemigo, ni tampoco soy un aliado. Me despido, anciano, pero estoy buscando a una persona. Pero si me viste, y no te sorprendiste, es porque soy un ser que recién viste por primera vez, así que me voy. Habló el encapuchado, que desapareció en un destello. Irai-sin, ¿qué demonios? ¿Acaso era Minato?, preguntó el Sandaime incrédulo, y cuando quiso detectar su chakra por medio de su bola de cristal, un anciano vendado había aparecido, mientras decía, Hiruzen, no debes de hacer que los Uchihas participen en esta batalla con el Kyuubi. Yo lo vi, el Kyuubi tiene el Sharingan en sus ojos, alguien de ese maldito clan lo está manipulando. Habló el vendado con furia. No mientas, Danzo, gruñó el Sandaime con furia. No te miento, yo iré con mis fuerzas para tratar de repeler al Kyuubi, pero no quiero que mandes a los Uchihas, y cuando esto termine, quiero que se les castigue por esta insolencia que nos están haciendo. Creen que somos unos idiotas que no sabemos nada de esto. Actúa como el Hokage ahora mismo. Quién sabe si Minato está vivo, incluso su hijo con Kusina. Si el Kyuubi está en este lugar, eso significa que debemos prepararnos para lo peor. Vamos, ¿qué esperas? Yo me iré hacia donde está el Kyuubi, y también irán mis fuerzas, pero no quiero a ninguno de esos Uchihas al frente de la batalla. Si vamos juntos hacia el Kyuubi, lo verás con tus propios ojos. Habló Danzo con seriedad, y el Sandaime lo miró estoicamente, pero después había sentido con confirmación, mientras que estaban corriendo hacia la batalla que se daría con el Kyuubi no Kitsune. Observa atentamente, Hiruzen, dijo Danzo con seriedad, porque ambos ahora mismo estaban viendo hacia los ojos del gran zorro de las 9 colas, y estaba mirándolos con furia. No puedo creerlo, tiene unos tomoes, tal como lo dijo Tobirama Sensei en su momento, cuando Madara hizo lo mismo cuando había batallado con Hashirama-sama, dijo Hiruzen con incredulidad. ¿Lo ves? No hay que confiar en los Uchihas. No puedo creer que estuvieran planeando todo esto por mucho tiempo. Sé que el embarazo de Kusina era de alto secreto, que incluso tú no sabes si tendrá niño o niña, pero que Minato se lo haya contado solo a sus amigos fue lo más estúpido que hizo, porque uno de sus amigos es un Uchiha, que obviamente quiere el poder del zorro demonio, dijo Danzo con seriedad. Maldición, no puedo decir que se está equivocando, pero aquí hay una gran prueba, decía el Sandaime, que miraba hacia los ojos del zorro, porque tenía tomoes de unos Sharingan, y con todo el pesar del mundo dijo, ambos, díganle a los Uchihas que solo se encarguen de proteger a los civiles, que hagan todo lo posible de que no tengamos pérdidas, y que el resto de los clanes se dirijan hacia el frente, ordenó el Sandaime con seriedad, y los ambos habían asentido, mientras que desaparecieron en un Shunshin. Bien hecho, Hiruzen, solo espero que esos idiotas no se sientan ofendidos por eso, porque sé que son muy orgullosos esos de los ojos problemáticos. Decía Danzo, que estaba con seriedad, mientras que ahora ambos miraron hacia el Kyuubi, que seguía con su destrucción. No puedo hacer más, Danzo, sígueme detrás, lo enviaré lejos de la aldea. Habló Hiruzen con un tono serio. Estoy contigo, respondió Danzo estoicamente, mientras que el Sandaime dijo, Kochiose no Jutsu, Jutsu de invocación, aparece. Enma, gritó el Sandaime, que ahora miró hacia su oponente el 9 colas, que estaba destruyendo todo a su paso, con que
el Kyuubi se ha liberado, y jamás creí que lo vería en todo su esplendor, pero su chakra está alterado, lo puedo sentir, decía Enma con seriedad. No hay mucho tiempo que perder, Enma, por favor, ayúdame nuevamente, dijo el Sandaime con seriedad. Estoy contigo hasta el final, Hiruzen, confía en mí, respondió Enma, que solo dijo, Engen no Jutsu. Jutsu de transformación, y se había hecho una vara de color negro, que ahora mismo estaba en las manos del Sandaime, que estaba con seriedad, y miró hacia el Kyuubi que seguía con su destrucción. Crece vara de adamantino, gritó el Sandaime, que hizo que su invocación creciera rápidamente, y embistió al Kyuubi, que había rugido con furia, porque lo golpearon sin que se pudieran defender. No puedo creerlo, el Sandaime, decía el enmascarado con furia, porque estaba viendo hacia el Sandaime, que estaba con seriedad. Bien, siempre te quise matar, Sandaime, eres un idiota con la maldita voluntad del fuego que no sirve, decía el enmascarado, que estaba con furia, e hizo una posición de mano, mientras que el Kyuubi estaba cargando una Bijudama con mucho chakra. No puede ser, dijeron Danzo con el Sandaime, porque eso los liquidaría sin que lo pudieran evitar. Te tengo, habló una voz. Nani, dijo el enmascarado, que miró hacia arriba de él, porque solo vio un Rasengan en toda su humanidad, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Y Danzo con Hiruzen vieron como el Kyuubi estaba tambaleando por algo. Hiruzen, ahora, gritó Danzo con furia, porque vio como el Kyuubi parecía que estaba dejando de ser manipulado. Vamos, Enma, con todo lo que tienes, gritó el Sandaime con furia. También ayudaré, cortemos esa enorme cosa del Kyuubi, gritó Danzo, que hizo una posición de mano mientras decía, Futon, Shinku no Ha, elemento viento, hoja del vacío, gritó Danzo, que hizo que su viento rodeara la invocación de su compañero Hiruzen. Y ahora era afilada, y la vara negra que tenía viento a su alrededor, había dividido en dos la Bijudama. Lo conseguimos, dijeron los ancianos de la hoja, pero la Bijudama hizo una explosión gigantesca, tanto fue la destrucción, que todos los que estaban combatiendo, salieron volando del lugar, incluso los ancianos también salieron volando por eso, mientras decían, pero del otro lado, un enmascarado decía, maldito seas Yondaime, decía el encapuchado con furia, no debiste meterte con mi familia, idiota, eso jamás debiste hacer, decía Minato, que estaba mirando hacia su enemigo, que lo miró con mucho odio acumulado, y habló, esto todavía no ha terminado, ahora no soy el enemigo, deberías darte prisa para ir hacia en donde deje libre al zorro de las 9 colas, y te deseo mucha suerte. Porque todavía quiero combatir contigo, decía el enmascarado, que desapareció en un Shunshin, pero antes de desaparecer por completo, solo había recibido otro Rasengan en toda su espalda, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Pero aún así, había desaparecido del lugar, pero no fue intacto. Maldito seas, no debí escuchar sus delirios, pero ahora tengo que ir hacia el Kyuubi. Kusina, deberás disculparme por lo que tengo que hacer, decía Minato, que había desaparecido en un destello amarillo, y ahora mismo estaba mirando hacia una aldea que ya estaba muy dañada. Maldición, estoy seguro que el Kyuubi hizo todo esto, decía Minato mirando en toda su aldea, pero con el Kyuubi, maldición, alguien me hizo daño. No puede ser, soy el Kyuubi, ¿qué demonios está pasando?, decía el zorro molesto, pero después recordó que lo habían manipulado, ese enmascarado, su estúpido chakra lo había sentido hace muchos años atrás, creo que fue ese Uchiha que rogaba por tocar unos senos que ya tenía dueño, patético, decía el Kyuubi molesto, porque parecía que le habían dado una Bijudama de lleno, y no lo podía creer, pero miró hacia la aldea que lo tuvo cautivo por muchos años, y dio una gran sonrisa, mientras decía, no lo recuerdo, pero ¿por qué no lo recuerdo? Esto sí que yo lo recordaría para siempre, decía el Kyuubi con diversión, porque ahora mismo, haría varios recuerdos antes de salir de la aldea de la hoja por completo, y estaba cargando una Bijudama nuevamente, no sé si están ahí, pero esto se lo merecen. No debieron meterse conmigo, malditos Uchihas de Konoha, gritó el Kyuubi con furia. Nani, dijo el Sandaime sorprendido, pero miró hacia Danzo, que estaba inconsciente. Maldito Danzo, despierta, el Kyuubi nos va a matar, decía el Sandaime, que hacía todo lo posible para salir de la zona de ataque del Kyuubi, pero lo que más le había sorprendido, era que el Kyuubi dijera Uchihas de Konoha, pero cuando el Kyuubi ya iba a mandar su ataque, una sombra había caído en su cabeza, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum.
haciendo que todos nuevamente salieran volando por la explosión que hizo el Kyuubi, y todos dijeron y varios quedaron de gravedad, y otros simplemente estaban inconscientes, pero un sapo gigantesco dijo, maldito seas Minato, por lo menos deberías hacer que no sienta mucho dolor, gruñó un sapo molesto, lo siento Bunta-san, pero no tuve más remedio, esto se nos salió de las manos, y ahora mismo, nos iremos hacia otro lado, habló Minato que hizo una nueva posición de mano, y desaparecieron en un destello, y no había quedado nada en la aldea, pero en otro alejado lugar, una pelirroja se había levantado lentamente, y miró en una dirección, Minato, ¿qué es lo que planeas hacer? Tu rostro decía algo que no me había gustado, un sacrificio, pero en serio es necesario eso, se decía la pelirroja para sí misma, pero un Yondai me había aparecido, y habló, Kusina, soy un clon, ahora mismo estoy repeliendo al zorro, hay algo que quiero hacer, dividiré el poder del gran zorro en dos, en Tobias, y también en Takeru, confía en mí, es lo mejor, ese enmascarado ha desaparecido, habló Minato con seriedad, el poder del zorro en nuestros niños, decía Kusina mirando hacia sus hijos, confía en mí, habló Minato con seriedad, yo haré el sellado, y me llevaré el alma del Kyuubi al más allá, es mi condición, dijo Kusina con seriedad, pero Kusina, habló Minato incrédulo, es mi condición, respondió Kusina en un tono serio, y Minato solo había agachado su cabeza, y toda la familia Namikaze había desaparecido en un destello. Y ahora mismo, estaban viendo hacia el zorro que abría poco a poco sus ojos, malditos, 2 veces me hicieron daño, no puede ser, ustedes humanos desgraciados, decía el Kyuubi con furia, pero una Kusina en un estado muy debilitada, había podido retener al Kyuubi no Kitsune, que la maldecía con todo su ser, no podré hacer mucho, decía Kusina con mucho dolor, primero ese Madara y ahora ustedes, malditos sean, gritó el Kyuubi con furia. Pero el Yondaime rápidamente hizo un jutsu que Kusina había visto sorprendida, porque ella sería quien haría el jutsu, ahora lo recuerdo, dijo el Kyuubi que poco a poco, estaba recobrando la razón, pero no era rápidamente, por eso me lastimaron, claro, decía el zorro que no podía expulsar mucho chakra, y era por culpa del Shinigami, que estaba haciendo que el Kyuubi no se pudiera mover, y también le estaba haciendo perder su razonamiento. Minato, decía la pelirroja jadeando, tranquila Kusina, estará todo bien, nuestros hijos estarán muy bien, respondió el nombrado que estaba jadeando también, quiero pedirte una cosa nada más, y es el que quiero que los cuides a ambos, habló Kusina a duras penas, no, eso no te lo puedo cumplir, no podré hacerlo sin ti Kusina, tengo algo planeado, confía en mí, respondió Minato que estaba mirando hacia su amada esposa Kusina, que le dedicaba una sonrisa cálida, pero con el Shinigami, estaba mirando hacia un rubio Uzumaki, y sonrió con mucha maldad. Porque vio su oscuro futuro, en donde él, estaba en una inmensa oscuridad, con varios cuerpos tirados, y con él estaba, el Kyuubi no Kitsune, que lo tenía como si fuera su gran aliado, pero rápidamente, se distorsionaba también, ese futuro, se desvanece poco a poco, no sé por cuánto tiempo podrá soportar este chico con todo el odio que algún día podrá recibir de la aldea, pero como quiero reclamar muchas almas en un futuro, haré algo con sus padres, asintió el Shinigami que quería ver el mundo arder por parte del rubio que estaba dormido, y que en un futuro, sus ojos se teñirían de un rojo carmesí, y devastaría todo a su paso, mortal, ustedes solo son peones en la vida de nosotros. Las deidades que los vemos desde un plano superior, veo lo que más desean su corazón. Y lo que más desean ustedes, es estar al lado de los niños que planean dejar para que sean la guía del mundo, pero les propongo algo, porque veo un destino muy peligroso para uno de ellos, mientras que el otro, tiene un camino lleno de luz, pero eso sucederá, si solo uno de ustedes vive, pero también está la cosa, en que si ambos viven, podrán hacer que ambos chicos, sigan un camino en el cual, ambos podrán brillar con luz propia, habló el Shinigami, pero había varias mentiras en sus palabras. Los Namikaze estaban horrorizados por escuchar a la parca hablar con ellos. ¿Qué no propones entonces Shinigami? Preguntó Minato un poco asustado, para que ambos tengan una luz, uno de los niños, debe ser dejado atrás, mientras que el otro, deberá estar siempre con ustedes, la luz siempre crea oscuridad,
pero también, la misma luz, es quien siempre podrá brindarle la luz, a la oscuridad. Ninguno puede existir sin el otro. El chico que dejarán atrás, tendrá que vivir con las carencias de no saber lo que significa tener una hermandad, ni tampoco la luz, tampoco sabrá lo que es tener una familia. Esa será la prueba que yo le impondré al niño que dejarán atrás. Si no se hunde en la oscuridad, ustedes mortales, vivirán felices con sus hijos, e incluso, haré que el Kyuubi no los vuelva a molestar nunca más, porque será sumisado para siempre, pero el sacrificio de su felicidad, es que uno de los niños, deberá aprender a caminar solo en la oscuridad, y una vez hecho eso, después de 14 años, podrán volver a verse las caras, y tiene que hacerse en esta misma fecha, que ahora estamos. De ahí, dependerá de solo ustedes nada más, pero si no cumplen con esos dos requisitos, morirán sin que ustedes lo sepan. Demuéstrenme en que sus hijos no pueden odiarse, y también, que son la esperanza de su amada aldea, pero si quieren eso, ahora mismo, reclamaré sus almas, y fin de todo este asunto. Habló el Shinigami mirando hacia la pareja Namikaze. Kusina miraba hacia sus hijos, que no quería dejar solos, pero también, que uno de ellos cargue con toda la oscuridad. Era mucho para ella. Confío en mis hijos, Kusina, debemos confiar en ellos, tú lo sabes, yo también lo sé, y jamás se apuntarían con un kunai. Eso jamás podría pasar, porque ambos son nuestros hijos, y dentro de 14 años, volveremos, y esta vez, será para estar juntos para siempre. Habló Minato en un tono serio. Kusina solo miró hacia sus hijos, que uno, tendría que quedarse en Konoha solo, pero también, quería estar con él para guiarlo, pero tendría que pasar por muchas cosas para que algún día, ellos se vieran las caras nuevamente, y después simplemente estaba llorando. Esto será divertido, mortales, y otra cosa más, nadie debe saber que ustedes están vivos, porque eso, le quitaría lo que pienso hacer con su hijo, que obviamente, estará a prueba para que algún día, ustedes lo puedan volver a ver. Habló el Shinigami, que había brillado con mucha intensidad. El alma del zorro, estará en este niño, que estará a prueba por la misma oscuridad. Este niño, estará con el chakra del Kyuubi, que estará con ustedes. Esas son mis reglas para que vivan ambos. Habló el Shinigami, que miró hacia la pareja Namikaze. Y dos niños estaban brillando con mucha intensidad, pero en el interior de un bebé, el zorro estaba incrédulo, porque no sabía qué había ocurrido. ¿Qué demonios está pasando? Madara, gruñó el Kyuubi con mucho rencor, pero se podía escuchar unas voces. Kusina, estoy en la cabeza roja todavía, ¿acaso me sello de nuevo? Eso es algo imposible, gruñó el Kyuubi con rencor, pero se podía escuchar unos llantos de una mujer. Esta será su única charla, mortales, son mis condiciones. Habló el Shinigami, se rió. Kusina lloraba mientras abrazaba al bebé que llamó Tobías, y le decía que todo estaría bien, y que algún día, ambos estarían juntos. Shinigami-sama, sé que vernos las caras es algo que no debemos hacer, pero quiero incrustar nuestro chakra en el sello que creaste para retener el chakra del gran Kyuubi no Kitsune. Es todo lo que quiero hacer, y tal vez, solo tal vez, si algún día Tobías pierde el control, tal vez con nuestro chakra, se pueda calmar, dijo Minato mirando hacia la parca, que asintió, y habló, porque la duda mortal, creía que confiabas en tus hijos, pero como sea, mi trabajo, es probar la voluntad del niño que tendrá que cargar con la oscuridad de todo el mundo, respondió el Shinigami divertido, y Minato puso su chakra, y también el de Kusina en Tobías, que seguía dormido. Ustedes están muertos, porque esta prueba, también es para ustedes. Si dicen que están vivos, mueren. Si buscan a su hijo, mueren. Ahora largo, habló el Shinigami con seriedad. Kusina, tenemos que irnos, confía en él. Habló Minato, que se llevaba a la pelirroja, que miraba hacia Tobías, que seguía en una cuna improvisada. Y después, ya no se veía más, pero con el Shinigami, me pregunto a cuántos matarás en un futuro, niño, porque serás un asesino con el nombre de mí. El Shinigami, jajajajajaja, reía el Shinigami, que poco a poco, se perdía también, pero cuando estaba por desaparecer por completo, otro rubio apareció de la nada, y estaba brillando con intensidad, y eso lo había sorprendido, y el que él quería utilizar, estaba a su lado. Esto no puede ser, ¿quién demonios eres? Gruñó el Shinigami, que desapareció por completo del mundo de los mortales.
y todo eso ocurrió años atrás, y ahora en la época actual, una Kusina abrió sus ojos rápidamente, y estaba jadeando, y estaba mirando en todos lados. Kusina, tranquila, estoy aquí, decía un Minato que miró hacia la pelirroja, que estaba jadeando con mucho cansancio. No me digas que lo soñaste nuevamente, preguntó un Minato mirando hacia Kusina, que solo dijo, sí, lo he soñado nuevamente, no sé por qué, pero algo no está bien en este lugar, decía Kusina jadeando. Mandamos a buscar a Jiraiya con los otros chicos en todas las naciones elementales, pero no los hemos encontrado, habló Minato que estaba mirando hacia Kusina, que solo dijo, no lo sé, hay algo que no me cuadra con esto, en la invasión de Konoha, todo se fue abajo, decía Kusina que estaba mirando en una dirección, pero los de Suna no nos traicionaron, y es más, el Kage ahora es Gaara. Un shinobi que ascendió rápidamente de Genin a Chunin, y también a Jounin alto, y por último, a Kage, eso sí es un récord para esta era, habló Minato mirando hacia Kusina, y todo fue ayer, y hoy tendremos que dar algunas explicaciones hacia todos nuestros amigos, y también hacia los ancianos de Konoha, decía Kusina que no le interesaba mucho ir hacia una reunión. Pienso lo mismo que tu Kusina, no sé por qué debemos explicar esas cosas, lo único que hemos hecho, es salvar a Konoha de la destrucción, incluso Orochimaru se había marchado apenas me había visto, todos huyeron en la invasión, pero también, el Sandaime me dijo que tenía algo para inculpar a Danzo, y creo que lo mataré ahora mismo. Después de todo, hubo algo en la masacre Uchiha que nos había llegado cuando estábamos en Usu. Decía Minato con seriedad, ya veo, tengo que saber por qué Itachi mató a Mikoto, decía Kusina que estaba lista para asistir a una reunión en donde se desharía de alguien bastante molesto, y se puso su uniforme shinobi. Ambos, protejan a Takeru mientras que no estamos, habló Minato con seriedad, y varios ambos habían asentido con confirmación, porque esa era la orden de su Hokage más fuerte de todos los tiempos, según en sus pensamientos, pero en la oficina del Hokage, un Danzo estaba molesto, y también le irritaba que el Yondaime no se apurara para presentarse ante todo el consejo. Un Hiruzen estaba fumando su pipa, porque no le interesaba mucho, porque ayer no murió, y Naruto le dijo que él había muerto en su dimensión, pero en la dimensión que él estaba, no había ocurrido eso, y se alegraba. Pero lo que quería saber, era el por qué Kusina y Minato dejaron atrás a uno de sus hijos, y ahora lo escucharía de su boca, pero miró hacia sus antes compañeros de escuadrón, que estaban molestos. ¿Qué pasa con Minato que no viene?, decía una Koharu molesta, no sé por qué quieres apresurar todo esto, sabes que cuando él aparezca, será el Yondaime nuevamente ¿verdad?, decía Hiruzen sin interés, y todavía planeas dejarle el título a él, ¿no ves cómo fingió su muerte, y dejó a Konoha en la ruina? ¿Y para qué? Todo para entrenar al Jinchuriki del Kyuubi, decía Danzo furioso. La verdad, jamás vi los cuerpos de Minato y Kusina. Cuando explotamos la Bijudama en conjunto, había quedado muy debilitado, y estaba tratando de salvarte a ti, pero un Minato había invocado a Gamabunta-san, y otra explosión había ocurrido. Y eso me había dejado inconsciente, y cuando había despertado, busqué rastros de un combate, y lo encontré lejos de la aldea, pero ahí, solo vi a un niño llorando, y tenía un sello, y no cualquier sello, era el sello de la parca, lo reconocí rápidamente, y también leí que la parca hace ese sello, a un gran costo, porque te costa tu propia vida, y por esa razón dije que ellos estaban muertos. En parte ahí es mi culpa, pero díganme, ¿ustedes qué dirían?, preguntó el Sandaime sin interés, y nadie dijo nada para contradecir sus palabras. Lo ven, estaba lastimado, no tenía mucho chakra, y tenía que tener una aldea en marcha, y no encontré a ningún cuerpo de mi predecesor, ni tampoco de su esposa Uzumaki, solo pudieron encontrar la de Biwaku, y encima estaba algunas cosas que hicieron cierto clan, así que deberías callarte Danzo. Y dejar que Minato nos diga del por qué fingió estar muerto, incluso Jiraiya no lo sabía, habló el Sandaime con seriedad, y Danzo se había sentado. Primero, me disculpo contigo, Sandaime-sama, habló una voz que había entrado, porque era Minato, pero qué problemático eres rubio, decía Shikaku suspirando, lo siento también a ti, amigo, habló Minato mirando hacia Shikaku, que solo había negado con su cabeza, porque Minato solo significaba un dolor de cabeza para él, y ahora sabía
sabía que vendría más dolores de cabeza, y habló, Minato, ¿podrías ser más amable conmigo? Hoy no tomé mi café, porque quería venir a esta reunión, porque mi viejo y mejor amigo, está vivo, así que no quiero insultarte, dijo Shikaku aburrido, me disculpo en serio Shikaku, pero lo que me pides, es imposible, respondió Minato con una sonrisa incómoda. Maldito seas, dijo Shikaku aburrido, bien Kusina, estás viva, pero ¿por qué hacer todo esto? Porque para mí, viendo de cómo eras con todos nosotros, dudo mucho que quisieras dejar atrás a una persona importante porque así lo quisiste, decía Tsume mirando hacia Kusina, que se había sentado, mientras decía, claro que hubo un motivo, no me fui porque lo había decidido, fue por razones muy fuertes, respondió Kusina mirando hacia la pelicastaña Inuzuka, que había sentido con confirmación, y que sería tan importante como para dejar a Konoha en un mal estado, preguntó Unomura con seriedad, ¿qué pasa? ¿Acaso crees que nosotros hicimos eso porque se nos dio la gana? No somos ustedes, habló Kusina con furia, más respeto hacia mi esposa anciano, gruñó Minato con mucho rencor. Y Omura se había callado, Minato, sé que pensaste en la aldea, pero dejar atrás a uno de tus hijos, eso sí que no lo vi venir, pero espero que ese Jinchuriki que llevaste, sea muy fuerte, incluso para esta aldea, decía Danzo estoicamente, y Minato lo miró con seriedad, basta, y eso va solo para ti, Danzo, no hagas que Minato te mate, pero dejando esas tonterías a un lado, decía el Sandaime suspirando, porque Danzo dijo, tonterías, ¿cómo que tonterías? Él era el Hokage a cargo, pero nos dejó como si no valiéramos nada, gruñó Danzo con furia, cállate Danzo, gruñó el Sandaime con furia también, y Danzo apretó el puño con rencor, yo también tengo mucho que decir, y por esa razón, quiero saber qué es lo que le pasó a Minato con Kusina para que ambos decidieran dejar atrás a uno de sus hijos. Porque los conozco muy bien, y mi esposa Biwaku estaba ahí, y no quiero saber si el Jinchuriki es todopoderoso, solo quiero saber qué es lo que pasó en el parto, así que cállate de una maldita vez, gritó el Sandaime con furia, y el silencio en la sala de reunión se hizo ver, porque nadie había dicho nada, y el silencio estaba por unos buenos minutos, y nadie decía nada, porque no sabían qué decir, incluso Danzo estaba agachado, porque había olvidado que Biwaku había muerto esa noche. Bien, ahora todos hablaremos civilizadamente, bien Minato, como dije, también tengo algunas cosas que decir, y es acerca de Tobías con Jiraiya, y también el chico que ya te había mencionado, habló el Sandaime asintiendo, bien Sandaime, y gracias por comprender todo esto, decía Minato suspirando. No te preocupes, solo habla, y después yo también hablaré, respondió el anciano Hokage asintiendo, bien, cuando el Kyuubi había sido liberado, no fue porque perdimos el control de ese sello, nada de eso, el responsable de todo eso, fue Madara Uchiha, dijo Minato con seriedad, sí, Madara, ¿qué? Espera que, Madara, ¿como Madara Uchiha? Preguntó Danzo incrédulo, incluso los líderes de los clanes estaban sorprendidos, ¿con qué Madara? No, fue Obito quien hizo eso, decía el Sandaime para sí mismo, porque Naruto ya le había contado todo eso, fue después del parto que había aparecido el desgraciado, pero ese no fue el problema fue que Biwaku fue capturada por Madara, hizo que Minato no pudiera sellar el sello del Kyuubi, cuando Minato se había alejado de mí, Madara había matado a Biwaku. Y también había volado el lugar, habíamos batallado en nuestro estado, Minato tras salvar a nuestros dos niños, quedó lastimado, yo ya estaba lastimada y también debilitada, y Madara tomó el control de mi sello, pero Minato logró salvarme de ser asesinada, porque llegó en un momento que el Kyuubi que estaba siendo controlado por Madara, casi me mata, pero gracias a Minato pude salir casi ilesa, dijo Kusina recordando esa noche, sus dos niños, decía Shikaku que miró hacia el Sandaime, que había sentido nada más, porque Shikaku escuchó que Kusina dijo dos niños, y no tres, lo cual le había llamado mucho la atención, pero el Yondaime habló. Luego de eso, el Kyuubi estaba haciendo estragos, pero ya tenía marcado al desgraciado de Madara, y fue en su mano, y le pude dar un Rasengan.
pero eso no fue suficiente, tuvimos una batalla, pero logré hacer que retroceda, decía Minato con seriedad, y el Sandaime ahora sabía que ese Madara, no era el Madara original, porque él lo había visto en persona, y Madara, era poderoso, pero siguió escuchando, porque un Minato había llegado hacia la parte más importante, y era del por qué se había marchado de Konoha sin decirle nada a nadie, y ahora todos estaban sorprendidos, porque todo eso, era por obra del Shinigami que les había impuesto una prueba para que ellos vivieran. Eso es estúpido, pero, decía Danzo que solo podía apretar el puño nada más, porque descabellado no era, pero después abrió sus ojos. Kusina, espera un momento, dijiste 2 niños ¿verdad? Preguntó Danzo confundido. Sí, también quiero saber, ¿quién era el niño que estaba con Tobias? Respondió Kusina sin emociones. Espera, Naruto Uzumaki, ¿no es su hijo? Preguntaron todos los líderes de los clanes incrédulo. Maldita sea, me engañaron, decía Shikaku que se masajeaba su cabeza con mucho dolor, porque él pensó que Tobias era hermano de Naruto también, pero ahora sabía que había algo más, y ese algo, lo respondería el Sandaime, y Danzo miró hacia el Sandaime, que solo dijo, Minato, Kusina, gracias por contarme eso, Biwaku fue una gran mujer, decía el Sandaime suspirando, pero después había parpadeado muchas veces, y habló, Minato, ¿no tienes otro discípulo por ahí, ya sabes, que sepa usar un jutsu peculiar? Preguntó el Sandaime que recordó a un encapuchado, pero Minato negó con su cabeza, me pregunto quién será ese sujeto, decía el Sandaime pensando. Y todos lo miraban con curiosidad nada más. Minutos después, el Sandaime dijo, bien, y eso fue todo, tú maldito, no dirás nada, gritó Danzo molesto, y el Sandaime dijo, claro, jejejejejeje, y no me insultes idiota, gruñó el Sandaime molesto con Danzo, que no había dicho nada. Bien, puede que sea algo difícil de creer, pero Naruto Uzumaki, no es de este lugar, habló el Sandaime asintiendo, como que no es de aquí, ¿acaso es un shinobi extranjero? Preguntaron todos confundidos, pero el Sandaime negó con su cabeza, y entonces, preguntaron todos confundidos, el niño Naruto, es de otra realidad alterna, viene de un mundo en donde todo lo que nosotros vivimos, ya lo había vivido, de donde él viene, en la invasión, yo muero, Minato con Kusina también mueren, pero ellos perecen en la liberación del Kyuubi. Y tampoco tiene hermanos, él está solo, habló el Sandaime con seriedad, y todos dijeron que porque eso era imposible en sus pensamientos, y Danzo se había parado, mientras miraba hacia Hiruzen, que había sentido con confirmación, y no había mentiras en eso, y Danzo dijo, tengo algo que decirles también, esperen aquí, volveré, mientras que tú Hiruzen, puedes seguir con la charla, volveré, hay algo que tengo que mostrarles, porque esto que nos acabamos de enterar, bueno, ya ha pasado, decía Danzo que miró hacia el Sandaime, porque el rubio menor que se había marchado hacia su lugar de origen, había vivido todo lo que ellos estaban por vivir, y estaba con mucha seriedad, y Danzo había salido de la oficina del Hokage, qué extraño, y jamás lo vi tan alterado, decía Shikaku mirando hacia en donde Danzo se había marchado. Dijo el Sandaime porque Danzo se había marchado con sus Anbus, y no dejó a nadie en la sala de reunión. ¿En serio es tan importante? Se preguntó el Sandaime para sí mismo, pero después miró hacia Minato con Kusina, que estaban sorprendidos por lo que dijo el Sandaime. Es como lo dije Minato, Naruto cayó meses atrás en este lugar, pensé que era Tobias, y me dijo todo lo que pasaría en la invasión, que obviamente, nos salió muy bien, porque nos pudimos adelantar a los planes de Orochimaru, luego Suna también se nos acercó para aplastar a Otogakure, estoy seguro que Naruto fue el responsable, porque Gaara, en su mundo, es su amigo, y también era el Kazekage, y mira, ahora mismo, es el actual Kazekage, todo fue obra de Naruto, estoy seguro de eso, se había quedado en este lugar porque tenía que dominar el Iraizin, y creo que ya lo había conseguido, pero se quedó para la invasión. Tobias creció viendo solo la maldad de la aldea, obviamente ya no era leal a Konoha, no lo puedo culpar por eso, tampoco se le puede reprochar, y me quedo con el consuelo de que me había perdonado por todo, porque le había fallado, por esa razón, no puedes buscar a Jiraiya con los chicos en este lugar, porque no están en este lugar, están en otro mundo, o otra realidad alterna, habló el Sandaime
Sandaime mirando hacia Minato, que estaba sorprendido, con que si existen, me pregunto si esa fue la razón del por qué Shikamaru me había preguntado eso. Mocoso, solo haces que tu madre se preocupe por ti, decía Shikaku suspirando, como que Shikamaru preguntó por eso, dijo Chosa incrédulo todavía por lo que estaba escuchando. Bien, Shikamaru vino antes de las finales hacia mí con unas preguntas, obviamente que tenía la respuesta, pero era más una historia que había vivido en mis días de academia, no me digan que ustedes no lo recuerdan, respondió Shikaku con diversión, aguarda un minuto, hablas de Aruno, el que sería el cuarto Hokage, dijeron todos los líderes de los clanes, claro que hablo de él, le estoy agradecido por lo que hizo conmigo, me dio instrucciones para salir de unos aprietos, pero él dijo que sería el cuarto Hokage, porque él había viajado hacia el futuro, pero como nunca se cumplió su futuro, deduje que era una realidad alterna, fue casi como un chiste para mí, pero viendo de que el mocoso Uzumaki Naruto es de otra realidad alterna, ahora no hay duda de que lo que dijo Aruno en nuestros días de academia. Es verdad, respondió Shikaku que estaba mirando hacia todos sus colegas, que estaban incrédulos. Espera un minuto Sandaime, Naruto, ¿es de otra realidad alterna? Preguntó Kusina incrédula, y el Sandaime había sentido con confirmación, ¿nosotros morimos? Preguntó Minato incrédulo, y el Sandaime solo había sentido, lo cual hizo que los Namikaze se sorprendan como nunca, y habló. Naruto me había contado de que sus padres dieron su vida en la liberación del Kyuubi no Kitsune, usaron el sello de la parca en él, todo para que Konoha siguiera en pie, pero antes de que se llevara a cabo el ritual, el Kyuubi mandó su último ataque hacia su persona, pero en ese mismo instante, ustedes se pusieron enfrente para protegerlos, la mitad del Kyuubi se fue con Minato al más allá, mientras que la otra mitad se había quedado con Naruto, después vinieron más cosas, aunque pudo reunirse con ustedes con el chakra que pusieron en el sello, dijo que los quiso tener cerca, pero que debió seguir adelante por quienes lo necesitaban. Naruto es el candidato a Hokage, el sexto Hokage, lo que me contó, es que era el primero de su clase, y que era un prodigio, vivió una guerra también, así que dudo que mintiera, dijo el Sandaime recordando lo que le decía el rubio de otra realidad alterna, no puedo creerlo, dijeron todos que estaban sorprendidos, con que los Gakis no eran normales, y pensar que Jiraiya ya tenía planeado irse con ellos, decía una Tsunade un poco molesta, porque su compañero Sanin, fue tan descarado, que incluso dejó sus billetes en el hotel que se estaba hospedando, debió tener más cosas. Decía Tsunade para sí misma, ¿lo hizo con los kunai que había modificado? Preguntó Minato con curiosidad. Sí, aunque, tal vez la ha modificado, pero quién sabe, respondió el Sandaime mirando hacia Minato, que estaba pensando en varias cosas, estoy seguro que será problemático lo que nos dirá, decía Shikaku que se había levantado, espera Iwaka, no lo haré, vamos, no soy experto para ser Hokage, decía Shikaku molesto, pero debes de ser tú, no creo que el Sandaime quiera ser el Hokage, decía Minato mirando hacia el Sandaime, que solo dijo, les debo un favor, pero en serio que yo sea el Hokage, decía el Sandaime sin interés, porque no quería ser el Hokage otra vez, quería tener vacaciones, y todos miraron hacia Tsunade, que solo dijo, ja, deben de estar bromeando, no seré un Hokage. Ni siquiera seré la sustituta de uno de ustedes, respondió Tsunade sin interés, pero Naruto dijo que tú eras la quinta Hokage, dijo el Sandaime mirando hacia su alumna, me temía eso, porque el Gaki me tenía mucha confianza cuando me había visto por primera vez, incluso Jiraiya me iba a contar más cosas, yo creo que me lo había contado, maldición, ahora no sé qué pensar, decía Tsunade agarrándose su cabeza con mucho dolor, pero ¿qué planeas hacer Minato? Preguntó un Shikaku que miró hacia el rubio Yondaime, que solo dijo, los rastrearé con el Iraizin, si Naruto pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo, y es abrir una dimensión para viajar hacia su mundo, tengo que ver a Tobías nuevamente, quiero explicarle todo lo que nos ha pasado, pero me tomará varios años, estoy seguro de eso.
porque si Naruto es como pienso que es, apuesto que se deshizo del kunai que utilizó para viajar hacia su mundo, pero haré un kunai capaz de rastrear el chakra que estuvo sellado en Kushina, que obviamente, está sellado en Tobías, y para hacer eso, tengo que tener una gran cantidad de chakra, y cuando lo tenga, podremos viajar hacia ese lugar de las naciones elementales de donde proviene Naruto, respondió Minato con seriedad. ¿Por qué dices que necesitas chakra?, preguntó Ieyasu con curiosidad. Naruto tuvo un gran chakra, porque en su mundo, también le pusimos el chakra del Kyuubi, así que, bueno, no hay que pensarlo mucho, no es así, pero me sorprende que nadie lo quisiera encerrar en este lugar, decía Minato mirando hacia el Sandaime, que solo dijo, no había razón para eso. Me confío toda su vida, y la traición, es lo que jamás obtendría de mí. El chico era muy agradable, era como Kushina en su niñez, tenía más referencia con ustedes, que él mismo Tobías, respondió el Sandaime que estaba con mucha tranquilidad. Es porque Naruto, sí quiso a sus padres, mientras que Tobías, no, eso es lo que nos quieres decir, ¿verdad? Habló Inoichi mirando hacia el Sandaime, que solo dijo, no lo sé, Naruto era un caso especial, no hay duda de eso. Pero también, tenía una oscuridad que ni siquiera sé que un shinobi normal soportaría. Tal vez me ocultó algo para que no lo vigile mucho, pero quién sabe. Pero ya dije todo lo que sé de esos gakis, y me sorprende mucho que Shikamaru se fuera con ellos también, decía el Sandaime mirando hacia Shikaku, que solo dijo, bueno, está con sus amigos. Un poco preocupado estoy ahora, pero viendo de cómo ese gaki puede abrir dimensiones, estoy seguro que en cualquier momento Shikamaru podría venir nuevamente, salvo, decía el Nara mayor suspirando de cansancio, salvo que, dijeron todos con curiosidad, bueno, salvo que el lugar en donde están esos chicos, hagan que Shikamaru se plantee quedarse para siempre, respondió Shikaku que le dolía su cabeza. Bueno, creo que Jiraiya me dijo que en el mundo de Naruto, o sea su realidad, hay una época de paz, así que bueno, creo que Shikamaru se va a quedar un buen rato, no creo que los otros lo fuercen a irse de ese lugar, dijo el Sandaime suspirando, pero qué problemático, mi esposa ha estado muy molesta, pero ahora tengo una vaga respuesta para darle. Entonces, Sandaime, seguirás al frente, ¿verdad?, preguntó Minato con curiosidad. No me digas que quieres viajar hacia ese lugar por Tobías, preguntó el Sandaime con curiosidad también. Sí, eso quiero hacer, me tomará varios meses, o quizás años para desarrollar el Iraizin que pueda rastrear el chakra que está mezclada con Kushina. Aunque Naruto sea de otra realidad, existen varios factores que también lo diferencian de nosotros. Así que en ese aspecto, eso lo hace único, así como también Tobías es único, puedo rastrear su chakra, habló Minato estoicamente. Bien, pero que no demore mucho, lo hago por el gaki de Tobías, y también por la aldea, pero quiero que sepan, que él no vendrá, pero quiero que tengas una charla con él, respondió el Sandaime que estaba suspirando, y traeremos a Jiraiya-san también, decía Kushina sintiendo. Ese Jiraiya, creo que puedo involucrarme en ese asunto, si van, también empezaré a recargar mi chakra, deberemos buscar un grupo muy bueno para ir hacia ese lugar, decía Tsunade asintiendo. No, eso no, no me dejarán con shinobis que no podrían con las demás aldeas, ¿verdad? Están por viajar hacia un mundo de paz, no hay que exagerar, decía el Sandaime rápidamente, porque varios líderes de los clanes se querían postular para ir con Minato. Me quedaré con el Sandaime para ayudar. No seré el Hokage, pero le daré una mano, decía Shikaku asintiendo, y sus otros compañeros asintieron para quedarse, y así también, pero después dijo, tengo a dos que podrían ir contigo, Minato, Hinata, y también Neji, son shinobis de alto nivel para su edad, y es más, creo que Hinata podría encontrar a Tobías. Eran compañeros de academia, y en cuanto a Neji, combatió con tu hijo, y Neji Hyuga, perdió contra él, así que estoy seguro que querrá ver en dónde está el shinobi que lo había vencido. Hablo ya así asintiendo. Un genin, decía Minato no muy convencido, serán Jounin, no tienes de qué preocuparte, Minato, después de todo, demorarás en perfeccionar el Iraizin, así que los instruiré para ser más fuerte que ahora. Hablo ya así asintiendo con confirmación. Bueno, me gustaría ir
ir con mi hijo nada más, y también cocina, pero si ustedes amigos están dispuestos a que uno de su clan venga, no tengo inconveniente, después de todo, confío en ustedes, así como ustedes confían en mí, les dije toda la historia, y me creyeron sin dudar, así que confiaré en ustedes también, dijo Minato asintiendo con confirmación. Oye, también entrenaré a mi hijo, ha estado muy preocupado por su mejor amigo Shikamaru, le diré cómo están las cosas, y que también irá con ustedes, habló Chosa asintiendo, me parece bien, si es su amigo, tal vez pueda darnos algunas pistas en donde podría estar Shikamaru en la Konoha que veremos, decía Minato asintiendo, bueno, yo lo pensaré, dijo Inoichi pensando en su hija, que estaba más pendiente a un Uchiha en particular, pero también, se preguntaba qué pasó con Shikamaru, y solo dijo, lo pensaré, y luego les digo, un Peliplata no decía nada, porque no hizo nada para desarrollar las habilidades de Tobías, uno de los hijos de su sensei, que ahora estaba en la aldea, por cierto, ¿en dónde están los ancianos?, preguntó Tsume con curiosidad, y todos se habían sorprendido por eso. Danzo tampoco ha venido, decía Chosa mirando en todos lados, maldito Danzo, pensé que iba a traer información, decía el Sandaime mirando hacia una dirección, Minato, dijo el Sandaime con seriedad, y el Yondaime tocó el suelo, y dijo, hay varios chakras que se alejan de Konoha, ¿qué rayos? ¿Por qué se van de Konoha? Se preguntó el Yondaime sorprendido, no debí abrir mi boca, cuando dije que Naruto ya vivió todo esto, es porque también vio que Danzo, tiene el ojo de Chizuru Uchiha, uno de los Uchihas que frenaría el golpe de estado que planeaban los Uchihas de Konoha, dijo el Sandaime con furia, Minato, ¿puedes? Preguntó el Sandaime con seriedad, no tengo marcado ese lugar, porque si lo tuviera, ahí me teletransportaría cuando decidimos volver a Konoha, respondió el nombrado con seriedad. Y Omura con Koharu no están aquí, significa que están con Danzo, decía el Sandaime molesto, y miró hacia los Anbus, pongan precio a sus cabezas, ahora, ordenó el Sandaime con seriedad, y los Anbus rápidamente pusieron el precio de las cabezas de los ancianos de Konoha, que ya estando lejos, un Danzo dijo, no me quedaría para que me mataran, no revisaran mi ojo Sharingan, maldito Naruto, él sabía todo, pero gracias por contarle todo esto a Hiruzen, porque siempre es alguien que demora las cosas en hacerlas, pero yo, no volveré, decía Danzo que se marchaba hacia una dirección, y sus compañeros lo seguían, y estaban con varios Anbus, y no planeaban volver hacia Konoha, porque ahora estarían atentos a todos sus movimientos, y los líderes de los clanes, no podían hacer nada en contra de Danzo, que ya estaba lejos, pero pusieron sus ojos en ellos, y estarían atentos a sus futuros movimientos, porque ahora mismo, todos estaban siendo buscados en todas las naciones elementales, y así cuando llegó hacia su distrito, le había contado a sus Hyugas en crecimiento que habría una misión para recuperar a Tobías Namikaze, y que ellos fueron seleccionados para ir, Neji solo había sentido con confirmación, y Nata solo dijo que si su padre lo quiso de ese modo, lo aceptaría, y que también, entrenarían todos los días, porque debían prepararse para lo peor cuando empiece el viaje. Chosa hizo lo mismo con Chouji, que siempre estaba triste, no había comido, pero le dijeron que Shikamaru estaba en un lugar en donde él, con otros shinobis, lo buscarían, y obviamente, Chouji había aceptado rápidamente. Ino, que estaba siempre a la espera de una cita con Sasuke, le dijeron lo mismo, ella lo estuvo pensando unos buenos minutos, y su padre estaba preparado para su respuesta, porque sabía que no iría a la búsqueda de Shikamaru, porque su hija solo le importaba a Sasuke nada más, pero Ino dijo, iré, le debo mucho al vago de Shikamaru, no puedo dejarlo solo, si Chouji va, también iré, perderé muchos avances con Sasuke, pero no puedo perder a Shikamaru, es mi amigo, y también soy su líder de escuadrón, yo dije eso cuando nos graduamos de la academia, al principio no estuvo de acuerdo, pero después había aceptado, dejar atrás a un compañero, no es algo que me enorgullezca, dijo Ino con seriedad, Ino, dijo Inoichi que estaba orgulloso de su hija, que solo dijo, como dije, soy su líder de escuadrón.
iré por él, y lo traeré de vuelta, y será mi esclavo porque me hizo perder muchos avances con Sasuke, decía Ino con furia. Bien, por lo menos irá porque lo quiere de esa manera, decía Inoichi asintiendo, pero un Minato ya había empezado con sus cosas, y un Kakashi siempre estaba con él. ¿Algo que me quieras decir, Kakashi?, preguntó Minato que seguía con sus jutsus. Solo que no tengo el valor de verlo a la cara, sensei, le fallé como el uno, porque no hice nada para fortalecer a Tobías, respondió Kakashi en voz baja. Le tenías rencor, ¿verdad?, decía Minato que seguía con sus cosas. Creo que sí, porque veía el Kyuubi en él. Usted siempre estuvo conmigo, pero en una noche, todo se había ido, no sé cómo sentirme, decía Kakashi que estaba ayudando a su sensei, que solo dijo, lo que haremos ahora mismo es para ver la respuesta de Tobías. También cometí un gran error, le hice daño a Tobías en dejarlo aquí solo, respondió Minato suspirando, pero usted no tuvo opción, fue por causa del Shinigami, pero yo, decía Kakashi apretando el puño con rabia. Kakashi, ven conmigo, guía ahora mismo a Takeru, dale los valores que nosotros te enseñamos, pero cuando estés con Tobías, eso ya dependerá de él si te perdona o no. Eres mi amado alumno, no puedo odiarte, y jamás lo haría. De lo único bueno que me alegra que no hicieras, es dañarlo físicamente, como tal vez otros lo hicieron, decía Minato con una sonrisa. No haría eso, y jamás dañaría a un niño sin un padre, no soy tan estúpido para hacer eso. También sé lo que es no tener una familia, pero gracias a ti, lo pude recuperar, y también, iré con usted, sensei. Habló Kakashi mirando hacia Minato, que solo dijo, que bueno, porque será un gran viaje, puedes traer a un Jounin más, no, mejor no, contigo es más que suficiente, apuesto que Chikaku con el Sandaime no dejará que otros vengan hacia este lugar, decía Minato con una sonrisa incómoda. Me siento mejor ahora, pero cuando llegue a estar enfrente de Tobías, ahí veré cómo lo afrontaré, cualquier cosa que me diga, lo aceptaré, después de todo, me lo merezco, decía Kakashi suspirando, y ambos siguieron con el jutsu, y Kusina también se les unía, y de vez en cuando, Kakashi con Takeru entrenaban para mejorar, en donde Takeru demostró ser alguien bastante fuerte con las artes shinobis, mientras que Minato con Kusina, y también Tsunade que se les unía en algunas ocasiones. Seguían con el jutsu, los que se irían con ellos, estaban entrenando siempre, porque se preparaban para lo que pudiera pasar en la búsqueda del hijo del Yondaime. Cuando Sasuke se había enterado que Tobías era alguien importante, que ahora mismo era la prioridad para que vuelva hacia Konoha, se dijo que iría también hacia ese lugar, en donde también vivía Alice, pero después se preguntó, ¿qué haría después de eso? Porque su objetivo, era la venganza, y para colmo, días después, apareció un Itachi que tuvo que huir por el poder del Yondaime, pero Itachi le dijo que era uno de ellos, pero Minato solo le dijo que ya lo sabía, porque el Sandaime le había contado todo, y que respetaría su decisión, y los dejó marcharse de Konoha, pero Itachi, había dejado a un Sasuke demacrado, lo cual había enfurecido más a Sasuke, porque todos sus esfuerzos no hicieron nada en contra de su hermano, y su idea más obvia era dejar Konoha para buscar poder, y como nadie le importaba su presencia, porque ahora había un Namikaze en Konoha, la salida de Sasuke se hizo sin que nadie lo supiera, porque desapareció de la noche a la mañana. Sakura dijo que Sasuke también se había ido como se fue Tobías, mientras que lloraba desconsoladamente, y todos se habían sorprendido por eso, y no buscaron en los alrededores, porque Sakura lo decía con seguridad, pero Ino decía que cuando hagan el viaje, lo encontrarían del otro lado, lo cual hizo que Sakura se planee ir con ellos en busca de su Uchiha favorito, porque ambos se amaban. Ino estaba contenta, porque del otro lado, seguiría viendo a Sasuke. Sakura estaba asustada nada más, porque no sabía en dónde buscar a su Uchiha, y dijo lo que le vino a su mente, porque ella lo había soñado, y cuando había despertado, Sasuke no estaba en su casa, y eso en sus pensamientos, era que Sasuke, se fue como se había ido Tobías con los otros de sus compañeros, y empezó a llorar, porque tuvo una visión, y ahora todos estaban más que dispuestos a ir hacia el otro lado, y Minato estaba con sus jutsu todavía, hasta que lo había terminado,
estudiado, y había probado hacer el jutsu a una menor escala, y Kusina con Tsunade, mandaron su chakra en Minato, todo para que no gastara mucho el suyo, y se había abierto una abertura, y puso su cabeza nada más, y del otro lado, había varios escombros que estaban destruidos, decía Minato confundido. Esta no es, decía Minato que nuevamente hizo un jutsu, mientras que buscaba en todos lados, pero hizo una posición de mano, y encontró su kunai, y se había teletransportado en ese lugar, pero estaba flotando en el aire, y nuevamente volvió hacia Konoha, pero ahora tenía el kunai de 3 puntas, este tiene el chakra de Tobías, y también de otro que lleva nuestro chakra, debe de ser Naruto, dijo Minato con seriedad. Entonces estamos en el lugar correcto, preguntó Kusina sorprendida. No, este lugar está desintegrándose poco a poco, creo que ellos usaron este puente, para cruzar hacia otro lugar, pero tengo este kunai, y puedo rastrear un chakra que hizo el jutsu, y abrir esa grieta nuevamente, porque las realidades, son como nuestro propio cuerpo, también tenemos nuestras cicatrices, así que lo puedo encontrar. Dijo Minato que hizo una posición de manos, y estaba buscando la grieta, hasta que 5 horas después, lo había encontrado, y miró hacia Kusina con Tsunade, que estaban cansadas. Lo siento mucho, pero un esfuerzo más, pondré el kunai en ese lugar, y luego podremos descansar, un poco más, decía Minato con una sonrisa incómoda, y Tsunade con Kusina sintieron rápidamente, y Minato abrió una pequeña grieta, y después usó mucho chakra para mandar un kunai en ese lugar, y lo había conseguido. Listo, habló Minato que había cerrado la grieta para ir hacia una realidad alterna. Pero ¿cómo sabes que es ese lugar? Preguntó Kusina jadeando. Bueno, lo deduje porque ahí estaba nuestro chakra, aunque es poco, pero ahí estaba, pero también, había unos chakras muy fuertes en la grieta. Y estaba Jiraiya, y un chakra como el de Chikaku, pero el otro era como tu chakra, pero también diferente, aunque había otros chakras que se asemejaban a la del Kyuubi, no lo sé, decía Minato pensando, porque no entendía nada. Bueno, tal vez son los Bijus de ese mundo, ¿qué me dicen ustedes? Habló Tsunade que estiraba su cuerpo. Sí, claro, lo había olvidado, el Kyuubi no es el único Biju en el mundo, maldición, ¿cómo se me pudo olvidar? Decía Minato suspirando. Claro, los Bijus, pero ahora, si estamos en el camino correcto, ¿cuándo podrás hacer el viaje? Preguntó Kusina con seriedad. Cuanto antes mejor, porque demoramos unos 2 años, decía Minato que estiraba su cuerpo. Fueron 2 duros años, así que estoy de acuerdo contigo, asintió Kusina con confirmación. Bien, todos, debemos irnos hacia en donde está el Sandaime, para decirle que lo hemos conseguido. Habló Kusina con una gran sonrisa. Sí, fue fácil, asintió Tsunade con confirmación, que fue fácil, me tomó 2 años, eso no tiene nada de fácil, incluso demoré unas 5 horas para encontrar un fragmento de chakra. Habló el rubio Yondaime mirando hacia Kusina con Tsunade, que estaban con diversión, porque para ellas no fue nada, pero Minato decía que fue difícil hacer el jutsu, y que le sorprendía que Naruto lo hiciera en unos meses nada más, lo cual le hacía pensar que Naruto era un shinobi muy fuerte, incluso mejor que él, y lo quería conocer personalmente, y todos caminaron hacia en donde estaba el Sandaime que firmaba unos papeles. Maldición, espero que esto lo valga, decía el Sandaime que le dolía sus hombros, porque fueron 2 años, y unos Minato y Kusina con Tsunade, habían llegado hacia el Sandaime, que los miró con curiosidad. Y el trío dieron una sonrisa. ¿En serio? ¿Así de fácil? Dijo el Sandaime sorprendido. Sí, respondieron las Senju con la Uzumaki en sincronía. Aguarden, no fue fácil, demoré 2 años, y también unas 5 horas para rastrear el chakra de Tobías. No sé en dónde lo vieron lo fácil que fue, dijo Minato con sus ojos en formas de líneas, porque nadie parecía darle importancia a sus esfuerzos, pero lo lograste Minato, lo cual me sorprende mucho, pero ese jutsu es algo que tal vez nos traiga problemas. ¿Pero qué dices tú? Preguntó el Sandaime con curiosidad. No lo sé, pero también, quiero saber cómo alguien como Naruto, tiene estos recursos para ir entre este mundo, y el otro, solo quiero saber eso, respondió Minato con seriedad. Entiendo eso, pero ¿cuándo planean irse? Preguntó el Sandaime con curiosidad. Cuanto antes mejor.
tenemos que hacer todo lo posible para ver cómo está Tobias, o también si Jiraiya eligió estar en ese lugar, y última cosa, es Shikamaru Nara, el hijo de mi amigo Shikaku, estoy seguro que por su inteligencia, no se habría arriesgado a ir a ese lugar, pero que haya ido hacia ese lugar con su consentimiento, bueno, yo dudo eso, tal vez fue arrastrado sin que él lo pudiera evitar, habló Minato mirando hacia el Sandaime, que solo dijo, entonces, Shikamaru está en ese lugar, buscando la manera de volver, ¿no es así? Decía el Sandaime mirando hacia Minato, que solo dijo, es lo que pienso, aquí está su amigo Chouji, también está su madre con Shikaku, lo entendería si no tuviera a nadie en este lugar, tal vez ahí diría que Shikamaru se fue porque no tenía nada en Konoha, pero como si tiene familia, dudo mucho que esté a gusto en ese lugar. Tal vez él quiera venir a este lugar, aunque también viendo de cómo es Shikaku, si todo es tranquilidad en ese lugar, estoy seguro que no querrá venir, dijo Minato suspirando, entiendo eso, avisaré de todo esto a los que los acompañarán, porque esta misión será importante, dijo el Sandaime con seriedad, Hai, Okage-sama, respondieron sus ahora shinobis, porque el Sandaime estaba a cargo, y los que irían hacia el viaje para ir por el hijo del Yondaime, ya estaban siendo informados de la misión que se llevaría a cabo, no puedo creerlo, me gustaría combatir con Naruto-san, y también me gustaría ver a Alice-chan, pero qué mala suerte la mía, decía Lee llorando estilo anime, porque no estaba invitado a la misión, con que ya te irás, decía Tenten mirando hacia Neji, que solo dijo, es mi destino, y he de cumplirlo. Vamos Neji, nosotros te acompañaremos, habló Gai con una gran sonrisa, y el escuadrón de la juventud empezó a caminar hacia el lugar que tendrían que presentarse, porque se irían cuando todo esté listo, por fin, dijo una Hinata que estaba con seriedad, pero después puso una cara amable, y sus compañeros con su sensei, la estaban acompañando hacia el lugar en donde todos la despedirían, pero en otro lugar, un Chouji dijo, por fin, ya estoy listo, habló el Akimichi asintiendo, y después una Ino dijo, vamos Chouji, vamos por Shikamaru y Sasuke-kun, y claro, por Tobias también, bueno, vamos más por Tobias, es la misión, decía Ino con diversión, pensé que diría Sasuke es más importante, pero qué bueno que irá por Shikamaru, decía Chouji asintiendo con confirmación. Pero una cocina que estaba con Minato, miraron hacia un rubio, que solo dijo, estoy listo, solo espero que nos podamos entender, después de eso, todos podremos estar juntos, o eso es lo que más espero yo, decía un Takeru que estaba con una sonrisa, y sus padres asintieron con confirmación, y cuando llegaron hacia el punto de encuentro, había varios shinobis que estaban listos para hacer un jutsu que el Yondaime les indicaba, porque solo tenían que poner chakra con un signo de manos, y del resto, él se encargaría, listo, decía Tsunade que estaba con diversión, y detrás de ella, estaba Shizune, y parecía planear algo, porque miraba hacia su sensei, pero con Chouji e Ino, estaban mirando hacia un Yondaime, porque ellos estaban listos, Chouji, Ino, decía Takeru con una sonrisa. Listo, decía Ino con una gran sonrisa también. Claro que sí, respondió Takeru que devolvió la sonrisa, porque en estos 2 años, se habían llevado muy bien, solo espero que todo salga bien, habló Hinata estoicamente, pero después dio una sonrisa. Hinata, sí, espero que todo salga bien, respondió Takeru con diversión, Ino miró hacia Hinata sin interés, porque esa no era su verdadera personalidad, y ambas se miraban con molestia, tú puede amigo, decía Kiba con diversión, y el rubio Namikaze había sentido con confirmación, Shino solo había sentido, y el Namikaze devolvió el gesto, ¿están listos?, dijo Minato con seriedad, y todos asintieron, solo por las dudas, activen su chakra a su máximo poder, y luego cruzaremos la grieta para ir hacia el otro lado de este mundo, habló Minato con seriedad. Y todos los que irían, asintieron con confirmación, e hicieron una posición de mano, y su chakra se había elevado, y Minato también hizo un jutsu, mientras decía, Iraishin no Jutsu, nivel supremo, puerta iluminado por la hoja celestial, dijo Minato con seriedad, ahí va, sus nombres son largos, decía Kusina suspirando, pero para los otros shinobis, el jutsu se había escuchado súper genial, y todos vieron como una grieta empezó a formarse lentamente, y los Hou
Chunin que estaban poniendo chakra, elevaron más su chakra, hasta que la grieta se hizo más grande. Kakashi, ¿te irás también?, preguntó Gai sorprendido. Claro amigo, nos vemos, decía Kakashi con diversión. No puedo creerlo, decía Gai sorprendido, pero Minato habló. Ahora, todos los que vendrán conmigo, es la hora de la misión, gritó Minato con seriedad. Y varios shinobis empezaron a correr a toda velocidad, todo para armarse de valor. ¿Qué esperamos?, gritó Lee que empezó a correr, y todos abrieron sus ojos incrédulo. Oye Lee. No, dijo Mejid que trató de parar a Lee. Espera, gritó Gai incrédulo. Ese vaca, gritó Tenten que no sabía qué hacer. Me tienta, gritó Kiba que también había corrido para ir con los otros. Nani, dijo Shino incrédulo, y no sabía qué hacer, y empezó a correr también. Espera que, dijo el Sandaime porque varios shinobis corrían hacia la dimensión que se había abierto, y Gai embistió a Kakashi que quedó con sus ojos en blancos, y entraron en la grieta. Que nadie se mueva, gritó el Sandaime con seriedad, porque varios shinobis trataban de correr hacia el lugar que se perdieron varios de sus camaradas, porque no había quedado nada. Dejen de mandar chakra, ordenó el Sandaime, y los que estaban mandando sus chakras, dejaron de hacerlo, y ahora miraban en todos lados, porque no entendían nada de lo que estaba pasando. Esos Chunin se metieron en la misión sin que se los ordenáramos, decía el Sandaime mirando hacia Asuma con Kurenai, que estaban incrédulos, porque sus alumnos estaban desaparecidos, pero más era Kurenai, porque dos de ellos, no estaban en la misión, solo uno de ellos, pero Asuma estaba incrédulo, porque Gai se había perdido junto con Kakashi, y eso no lo podía creer. Ahora solo esperaremos que del otro lado se abra la grieta nuevamente, que nadie toque el kunai de Minato, porque es la puerta para ir hacia el lugar que están nuestros compañeros, ordenó el Sandaime con seriedad, y todos dijeron, Hai, Okage-sama, Minato, suerte, habló el Sandaime para sí mismo. Pero del otro lado, ¿qué demonios?, decía una voz que abría lentamente sus ojos. Maldición, algo me golpeó en mi poderoso y también frágil cuerpo. ¿Terminaron las vacaciones? No, aún no, creo que dentro de una semana termina. Tengo que visitar a los rubios problemáticos, decía una voz que miró en su ventana, porque estaba en la gran ciudad. Ser un multimillonario es lo mejor que me pasó en la vida. Ahora soy una nube, de nada mundo. Aquí mi inteligencia siempre es recompensada, no como en las naciones elementales, decía un Shikamaru con diversión, y se puso algo para salir, y se dijo, bien, comeré algo, compraré algo para mis amigos, y después los visitaré, decía Shikamaru que empezó a bajar hacia el lugar en donde desayunaría. Pero en otro lugar, ¿en dónde estamos?, preguntó un Minato incrédulo. Es las naciones elementales, ¿no es así?, decía Tsunade con incredulidad, porque había edificios enormes. Oye Gai, aléjate de mí, decía un Kakashi molesto. ¿En dónde estamos?, preguntó el nombrado mirando en todos lados, y ambos estaban incrédulos, porque había casas enormes que solo en sus fantasías aparecían. Lo tengo, es Kumogakure, decía Gai incrédulo, pero Ino miró cómo estaban vestidas las mujeres de ese lugar, y se miró a sí misma, y estaba avergonzada. Ino, vamos por Sasuke-kun, decía Sakura con seriedad. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Ino incrédula, y Minato miró detrás de él, porque había más shinobis, y estaba sorprendido. Vamos por Sasuke-kun, decía Sakura con desesperación, pero un auto pasó cerca de los shinobis, y dentro de él, había un Nara parpadeando muchas veces. Debo de estar loco, ¿cómo puedo extrañar a esas personas? Lo entendería de Chouji, es mi mejor amigo, pero Sakura e Ino, sí claro, dijo el Nara que no le dio importancia. Señor Nara, ¿por dónde?, preguntó un chofer con curiosidad. Cerca de aquí, tengo que comprar algo para mis amigos, y después caminaré. Espérame en mi residencia, estiraré las piernas, respondió Shikamaru con una sonrisa. Entiendo, asintió su empleado que había estacionado el auto, y Shikamaru se había bajado con tranquilidad, y varias personas lo miraban. Qué bueno que me mantuve en el anonimato, porque si no, estaría rodeado de fotógrafos, decía el Nara que miró hacia una dirección, porque ahora vio más shinobis. Qué miedo, debo de estar enfermo. ¿Quién querría ver a shinobis en estos días?
Achú, esa palabra es como una alergia para mí, decía Shikamaru sin interés, y entró hacia la enorme tienda, pero un Chouji estaba con la boca abierta, y dijo, Shikamaru, y todos rápidamente voltearon para ver hacia el lugar en donde miraba Chouji, pero solo vieron que una persona entró hacia la tienda. Esperemos un momento en este lugar, si es Shikamaru-san, Chouji-kun y no lo sabrán, ordenó Minato con seriedad, y todos asintieron con confirmación, pero un Shikamaru dijo, alguien me quiere tirar sus problemas, pero qué problemático, compraré algo, y luego me iré de Tokio hacia el monte Fuji, decía Shikamaru que estaba comprando algunos regalos para sus compañeros que todavía estaban de vacaciones escolares, y él los iría a visitar, porque él le gustaba mucho la ciudad. Pero no sabía, que afuera de la tienda, varios conocidos que él pensaba que eran ilusiones, lo estaban esperando con mucha paciencia. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis gamers XD, bien, así será la segunda temporada. El primer personaje con el que se toparán los de las naciones elementales, es nuestro amigo Shikamaru. ¿Qué pasará? No lo sé, pero espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.